Hola, bienvenidos a Derecho a Disentir, programa dedicado a las ideas y opiniones de universitarios. Aquí se tratarán los temas que más interesan a la sociedad. El día de hoy hablaremos sobre el despido injustificado de las mujeres embarazadas. Para platicar de este tema nos acompañan los abogados del UNAM, May Maya, del ITAM, Paula Argüello, y del Ibero Arturo Cervantes, Katia Albarrán y Luis Manuel Cruz. Yo soy Jimena Jiménez. Comenzamos. Hoy hablaremos sobre una problemática en cuanto a la situación laboral de las mujeres embarazadas y su despido injustificado. A resolver una contradicción de tesis, la segunda sala de la Suprema Corte fijó los lineamientos para evitar que una mujer trabajadora sea víctima de un despido injustificado por causa de embarazo o por estar en periodo posparto, cualquiera de esas dos. En materia laboral, cuando existe un despido injustificado, la carga de la prueba la tiene el patrón, es decir, que tiene que probar el por qué despidió a esa persona. Durante el procedimiento ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, el patrón puede ofrecer de nuevo el trabajo de esa persona despedida y si ese ofrecimiento es de buena fe, la carga de la prueba se revierte para el trabajador o trabajadora en este caso. Pero en cuanto a esta situación, debe resaltarse que se trata de mujeres trabajadoras en situación de embarazo y es probable que por eso sufran una discriminación laboral, lo que conlleva que el efecto de revertir la carga de la prueba ya no operará en este sentido. Katia, ¿nos gustaría platicar un poco sobre esto? Sí, claro. Yo creo que para entender bien este caso es importante saber qué es la carga de la prueba. Muy bien. Si nos situamos en un proceso jurisdiccional cualquiera, tenemos dos partes, ¿no? Podemos decir que una parte afirma y la otra parte niega. Entonces, normalmente, quien afirma es quien tiene la carga de la prueba, es decir, que esta persona tiene la obligación de probar los hechos de su acción, mientras que la contraparte tiene la obligación de probar los hechos de su defensa o de su excepción. Entonces, en este caso, eso es en cualquier otra materia, pero en materia laboral, justo como mencionabas, la carga de la prueba se invierte, pues debido a varios factores. Por ejemplo, que es más fácil para el patrón probar porque tiene tanto los medios como, por ejemplo, la posibilidad de que guarda, no sé, los recibos. Y justo en este caso, que la litis versa sobre alguna discriminación, pues entonces sería como, es parte de la protección que se le está dando al trabajador, que aparte está siendo discriminado, en este caso en específico, y pues justo por esta protección que se le da al trabajador es que la carga de la prueba se le da al patrón. Por supuesto, es una cuestión interesante porque bueno, ahora el foro, en este caso, son puros abogados, entonces entenderán que un principio general del derecho es quien afirma tiene que probar, ¿no? Aquí hay una situación un poco complicada. Te la voy a preguntar a ti, Pau, por ejemplo. Aquí se trata de hechos negativos, que también se revierte la carga de la prueba en hechos negativos. ¿Cómo el patrón va a poder comprobar que no despidió a una persona por estar embarazada? Es un hecho negativo, es un poco difícil también para el patrón, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? Mira, la situación del patrón tiene una razón de ser, y es que el trabajador generalmente se encuentra en una posición de desventaja. Ahora, no se pide que el probar un hecho negativo en este caso es una carga muy fuerte, es una carga que muchas veces es desproporcional y que hay muchas quejas al respecto por parte de los patrones porque dicen, oye, yo no tengo manera a veces de probar que no es así. El asunto es que es más bien una penalización por no guardar constancias de que alguien no está actuando de manera correcta dentro del trabajo. Entonces, si tú despides a una mujer, por ejemplo, en el periodo posparto o una vez que queda embarazada, pero esa mujer ya tenía una serie de constancias que mostraban que ella era problemática o que insultaba a las otras trabajadoras, insultaba al patrón, amenazaba. El hecho de que no hayan constancias es más bien lo que se le penaliza al patrón y lo que se pide que aporte para demostrar que no se debe específicamente a que la trabajadora estaba embarazada. En eso yo diría que
partiría lo de la prueba en sentido negativo. Sí, claro, para todas estas situaciones es importante que el patrón guarde constancias de, no sé, cuándo una trabajadora cometió algún error, sobre todo un error que justifique la rescisión del contrato, de la relación laboral. No necesariamente la van a despedir por estar embarazada. Puede una mujer estar embarazada, sí, pero igual cometer ciertos errores en el trabajo que ameriten este despido. Hay muchas otras tantas situaciones donde sí se trata de discriminación hacia las mujeres embarazadas, ¿no? Pero igual por el tema laboral es que las mujeres embarazadas cuestan y le cuestan mucho al patrón y por eso prefieren despedirlas. ¿Qué opinas al respecto, Luis? Claro, totalmente. Creo que el problema aquí es que muchas veces se ve a las personas únicamente como recursos que son disponibles o indisponibles. Y en este caso, las mujeres embarazadas suelen formar parte de este como grupo, bueno, las mujeres, claro, en especial las mujeres embarazadas, como un grupo desprotegido, un grupo que generalmente se les suelen violar derechos, como es en este caso, en este tipo de sentencias que lo revelan. Entonces, creo que el gran problema aquí es eso, cómo se utiliza, cómo el patrón lo ve únicamente como una parte económica, como a mí me está afectando en mis ingresos, en la cantidad de trabajo que puedo desahogar, así que traigo a otra persona y me deshago a esta persona que puede que reclame o que no reclame y que la ley, desgraciadamente en este caso, bueno, la sentencia prueba lo contrario, pero la ley sí desfavorece a la mujer. Por supuesto, perdón. Sí, o sea, Enrique. Lo que pasa aquí es que, bueno, a mí me causa un poco de revuelo este criterio de la Corte. Yo lo veo por dos vertientes, una positiva, muy positiva, y también una negativa. Para empezar, en el artículo 133, me parece que es, en la provisión de los trabajadores, de los patrones, ya viene que se prohíbe despedir a una mujer embarazada. Entonces la ley ya lo tutela, la ley ya está previniendo y protegiendo a la mujer embarazada. Ahora, el criterio, por lo que yo veo, que es una vertiente muy positiva, es justamente lo que hablábamos de que, pues, una mujer embarazada tiene que tener esa protección, ¿no? Y sí, al final sí puede ser un grupo vulnerable que se está protegiendo. Sin embargo, yo considero que también tiene una vertiente negativa en cuanto a la carga probatoria. ¿Por qué? Ya se dijo, quien afirma tiene que probar. Quien niega, y siempre y cuando esa negación tenga una afirmación, tiene que probar. Y cuando hay un hecho negado, un hecho inexistente, no tiene por qué probar. Aquí, el criterio está diciendo que la parte patronal tiene que probar. Es ahí donde yo veo un punto negativo en ese criterio. ¿Por qué? Lo voy a exponer. La Corte está dejando en un estado de indefensión al patrón. Vamos a tocar puntos, vamos a desglosar todo, porque es un criterio muy interesante, ¿no? Creo que da mucho donde abordar. Pero podemos empezar con esto, porque, ok, sí, es bien cierto que lo mencionaste tú y es muy, muy cierto, Luis. Las mujeres embarazadas casi siempre son una problemática, o significan una problemática que no debiera ser así, pero sí lo significa, ¿no? El problema aquí que yo considero es cuando, ok, está el criterio está muy claro, un despido, ya está dando a entender que hay un despido, y si no hubo un despido, tú como patrón tienes que probar que no hubo. ¿Me explico? O sea, tienes que probar sí o sí, y está dejando un estado de indefensión a la parte patronal. ¿Cómo puede probarlo? ¿Por qué? Porque estos casos de mujeres embarazadas son muy fáciles de acreditar por la parte actora, por la parte demandante, bueno, la parte trabajadora en este caso. Entonces, cuando el patrón trata de defenderse y decir, ok, no te despedí, tanto así que yo te ofrezco como medio de defensa, ofrezco la reinstalación al trabajo, el ofrecimiento del trabajo, la carga, aunque sea de buena fe, la carga productiva tiene que ser de uno. Pero, vuelvo a lo mismo, se está dando a entender que hay un despido. ¿Cómo es que hay un patrón, y la pregunta va para aquí, para el foro, cómo es que un patrón puede argumentar, viendo del otro lado, desde otra perspectiva, que no fue un despido? ¿Cómo es que puedes defender? Porque al final los derechos son para todos. El derecho tiene que ser equitativo y parcial. Entonces, es donde yo veo el criterio ahí de la Corte que falló un poco, creo yo, porque está dejando en un estado de indefensión a la parte patronal. Creo que se va sumamente ligado con lo que tú estás diciendo, ¿no, Pau? Que sí,
puede en una primera lectura decir se está dejando en estado de indefensión al patrón, pero por otro lado también es como una forma de sancionarlo, penalizarlo de, oye, ¿por qué tú no guardaste constancias para acreditar que esta persona fue despedida por alguna otra cuestión que no sea el embarazo? Katia, Sí, además estabas yo a punto de decir algo. sí. Sí. Yo creo que desgraciadamente, o sea, sí es como justo lo que tú dices, si hay un estado de indefensión, porque pues no se está revirtiendo la carga como normalmente lo haría, pero yo creo que desgraciadamente hemos tenido que atender a aspectos de la vida que ocurren muchísimo. Entonces, nos hemos visto en una necesidad de, pues, de emplear estos mecanismos para poder erradicar o al menos como pues, combatir toda esta situación que está pasando de que de verdad la gente despide a las mujeres porque es un costo más para ellos y o sea, pues yo creo que Es algo que estamos pasa, atendiendo justo. ¿no? Ajá. Sí, no es un invento ni nada por el estilo, ni hay teorías de la conspiración, como a veces me gusta hacerlas, pero es que, Enrique, me llama mucho la atención. Sí. En una situación, en una relación laboral, si bien el derecho debe ser, es disponible para todos y debe serlo, el deber ser, en la relación laboral existe una relación asimétrica, ¿no? Entonces, si bien tiene que haber mismos derechos, sobre todo procesales para ambas partes, Sí. pues bueno, hay una de las dos partes que se encuentra en una situación de privilegio o en una situación de poder. Claro. ¿Qué opinas al respecto? No, o sea, totalmente de acuerdo. Yo considero que por eso tocaba el punto, ¿no? Una vertiente muy positiva es el cómo se está tutelando este derecho y esta, pues, ventaja, por llamarlo de una manera, de que las mujeres, de que la carga probatoria no se revierta. Es cierto, es cierto. A lo que yo voy es un tema muy amplio. Creo que este es un tema muy amplio. ¿Por qué? Me voy a expandir quizá un poco. Pero, Adelante. o sea, es que siendo fácticos y aterrizando el problema a la vida real, a lo que sucede día a día en la Junta, en la federal, local, en cuanto a lo que suceda en las mujeres embarazadas que son despedidas, hay que poner bien atención sobre si fue un despido realmente, que en su mayoría sucede, como lo hablamos, y no es una, como ya mencionaste, no es una mentira, no, por supuesto que lo sabemos, pero también hay casos en los que una mujer decide dejar de ir a la fuente de trabajo. ¿Por qué? Porque se quiere dedicar a su hijo. Porque la ley otorga 6 semanas de un periodo postnatal, pero hay quien pueda decir, ¿sabes qué? Y porque sucede en la vida real, en la vida fáctica sucede. ¿Sabes qué? Yo prefiero tener un tiempo más con mi hijo y no voy a presentar a la fuente de trabajo, por no llamarlo un despido, ¿no? Ya no quiero seguir asistiendo y dejo de asistir. Entonces, ahí, ¿qué sucede? Ahí entra mucho la ética de abogados. ¿Por qué? Porque si la trabajadora va y quiere demandar, un abogado puede decirle, oye, vamos a demandar sin problema. ¿Por qué? Porque los días de la corte nos van a favorecer. El criterio de la corte, la ley no está favoreciendo. Y bueno, lo mismo, ¿no? Pero ¿qué sucede si no fue un despido? O sea, bueno, en ese caso bueno, o sea, me resulta como, en ese caso, muy fácil probar al patrón que se ausentó. Creo que son 3 días los que se requiere injustificadamente para que, o sea, yo creo que checan o tienen un checador o una lista donde se anotan o quién sabe, pero bueno, eso como que sí tiene más posibilidades de probarlo el patrón. O sea, claro, aquí lo que me gusta Luis. ver es que justo, o sea, el derecho laboral parte de una rama social. Y justo por eso, porque Exacto. siempre hay una relación que no es Simétrica. tan igualitaria, es un poco más asimétrica. Y hablamos en especial de 2 cosas, de recursos, bueno, recursos derivándolo como en recursos económicos y en recursos pues, documental, ¿no? Generalmente los patrones son los que tienen todos los registros de todas las asistencias, de O se todo el... supone. No generalmente, Bueno, deben de, claro, por Es su supuesto. obligación. Y también otra cosa que olvidamos es que o sea, esta persona en específico tuvo los recursos para llevarlo hasta un amparo y hasta la revisión del mismo amparo. O sea, estamos hablando de que no todas las personas tienen ese mismo acceso para poder tener una buena defensoría. Entonces creo que sí es importante como tener eso siempre en contexto. Sí, aquí entra un debate de para quién es disponible el derecho. Claro. Como decíamos, el derecho tiene que ser disponible para todos, pero creo que es una cuestión que se critica mucho en el mundo jurídico, de que los derechos humanos son para quien puede pagarlo, ¿no? Y no estoy hablando de pagar el derecho, sino pagar el litigio que conlleva proteger ese derecho. Es una muy buena crítica y, bueno, no tenemos politólogos en este foro, pero hubiera estado bueno para plantear políticas públicas al respecto de...
Terminamos con el primer bloque, con muy buenas posturas para concordar o disentir, como ahí bien dice. Regresamos, esto es Derecho a Disentir por Justicia TV. Regresamos a este programa de Derecho a Disentir. Estamos comentando un poco sobre la problemática del despido injustificado de mujeres embarazadas. Es una cuestión que estaba apenas entrando en debate, ya tenemos las premisas principales, pero a ver, Arturo, es que te quedaste ahí un poco incómodo, un poco expresivo. Quisiera saber qué es lo que piensas al respecto. Gracias, Jimena. Ahora sí, gracias. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, por estar nuevamente contigo. No, hombre, es todo un gusto. Y con ustedes, chicos. Y gracias por tomarme en consideración ahorita. Miren, yo lamento aquí ser como que el factor de disyuntiva. De hecho, Jimena me vio durante las intervenciones pasadas que estuve un poco incómodo con ciertas afirmaciones. Pero, bueno, ya sin entrar en tantos detalles de la tesis ni nada, miren, se plantea justamente Enrique el tema del estado de indefensión en el que queda el patrón al aventarle la carga de la prueba, aún bajo la causal que prevé la Ley Federal del Trabajo respecto a la reasignación laboral, ¿no? En el tema de mujeres embarazadas. Yo tengo ahí dos temas. El primero es que hablábamos de la carga probatoria de hechos negativos. A mí me parece que el análisis o el enfoque que se le está dando no es precisamente el adecuado, porque el patrón no tiene que probar un hecho negativo. El patrón no tiene que probar que no hubo un despido, no como tal, sino que lo que tiene que probar el patrón es que la persona se encuadró en alguna de las causales de despido que prevé la propia ley, para con ello comprobar su excepción, en este caso, y acreditar que no fue justamente un despido. O sea, se está probando a través de una afirmación. Ahora, yo en este punto sí me gustaría preguntarle directamente y me gustaría escuchar también el punto de vista de Pau en este sentido. ¿Qué opinamos? Primero el de Enrique, ¿no? ¿Qué opinamos respecto a esta previsión de la ley de aventarle la carga de la prueba al patrón? Sí, en primera instancia, que ya vimos que tiene obligaciones, que ya vimos el motivo del por qué, pero ¿por qué aún en el tema de la reinstalación de buena fe se la aventamos al trabajador de todas maneras? O sea, ¿qué opinas tú de eso? De que se le aviente de nuevo al trabajador. Si hay buena fe. De buena fe, con la reinstalación de buena fe. ¿Qué opinas? Sí. ¿Está bien? Es que justo, o sea, al leer yo el criterio, maneja que viendo, y dice tal cual, ¿no? La manera cultural y social de cómo está... Porque sí, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, hay que aterrizarlo realmente, hay que hablar de lo que suena en la realidad. Porque podemos especular y es muy bonito, es muy padre, pero en la realidad es muy cierto que dicen a las mujeres embarazadas, cuando una mujer está embarazada, pues, ¿cómo puede ya seguir con esa prueba, ¿no? Cuando ya lo está dando más que claro, ¿no? Pero te interrumpo, perdón, porque mi pregunta va enfocada, antes de adelantarnos al tema de las mujeres embarazadas, ¿qué opinas de que en el supuesto de la reinstalación, el patrón le ofrece otra vez el trabajo de buena fe al trabajador sí. X? ¿Qué opinas con que esto revierta la carga de la prueba hacia el trabajador? ¿Lo consideras? Perdón que me meta en esto, pero es que yo creo, Pues ya es que yo estás creo en que medio, no puedes ya estás ahí. decir que un trabajador X, porque no podemos perder de vista aquí que es una discriminación por motivos de género. No, O sea, claro. Hay una Es que protección especial. Claro, mi tema no es tratando de exiliar o de dejar de lado el tema O sea, que nos aqueja. Mi No, tema sí, sí. es, estamos tratando de encaminarlo y me refiero a un trabajador. tú quieres, El ok, tema. Sí, bueno, no, yo digo, no un conforme X. al caso, yo Sí. quería saber. No, pero no Pero me refería a eso. Sí, no te O apures. sea, un trabajador. Un trabajador. Un obrero, sí, por ejemplo, exacto. que se revierta la carga de la prueba. Hay que tener cuidado porque Katia nos regaña. No, sí. Es que es el tema. No, adelante. No, pero adelante. De que se revierta la carga la prueba, yo creo que es bueno. Claro que debe ser, claro. O sea, está ¿Y cuál en es la el ley motivo regulado de ser? de que sea... ¿Por qué? Porque si ya está dando tú la reinstalación al trabajador, ya le diciendo, ok, ya, la opción es, yo no te despedí tanto así, que yo no te despedí, que tú puedes reingresar a la fuente de trabajo y te la estoy dando, ¿no?
La carta está sobre la mesa. Oye, Ingresa a la puerta de trabajo. Oye, y tú hablabas de temas fácticos, ¿no? Ajá. ¿Y no crees que en temas fácticos eso sería como que un elemento interesante para Totalmente. como Ya sé por dónde técnica de vas. Sí, litigio? ya sé por dónde vas. Sí, sí. Es que ese es el Sí, tema. sí, o sea, sí, es que totalmente. tú, Sí, tú- no, tú sí, decías, claro. es que en la realidad, en la Junta de Conciliación y Arbitraje, es que también en la realidad, y yo no, Sí, sé por no dónde me vas. quiero ver, y sí hago la aclaración aquí a nuestro público querido y a mis colegas, yo tampoco no me quiero ver en un tema de, no, es que el patrón es un, como lo mencionabas en algún otro programa, Jimena, es un maldito. No, a ver, no. Pero mi tema es, oye, en la realidad, en la litis, en la práctica, en lo que tú gustes y mandes, pues nos vamos con todo. Sí, Y claro. el patrón, en este sentido, como lo comentaba Pau, el patrón tiene, tiene mayores medios para construir una defensa, ajá, y para construir los medios necesarios para, ¿sabes qué? Hoy, ok, pudo haber sido un despido, pudo haber sido lo que tú gustes y mandes, no lo vamos a tocar, pero te lo ofrezco, ajá. Ya decides tú si lo tomas o no lo tomas. Como hacerlo Entonces, con es que el tema, malicia. exacto. O sea, bueno, intentar que sea de buena Exacto, fe, ok. pero Es que sí hubo un despido, imagínate. simular Yo- la buena fe. Sí. Pues. Exactamente, Exacto. simular la buena Sí. fe. Sí. Y se da, es que ese es el Se tema, da. se da. Se da. Entonces, mi tema es, y analizando el punto teleológicamente, ¿por qué el tema de aventarle la carga de la prueba al trabajador? O sea, ¿tú piensas que es incorrecto aún así que se ofrezca el trabajo de buena fe? No, yo no es que esté en desacuerdo, lo pongo bajo la mesa para que lo discutamos, pero a ver, fuera del tema de las madres embarazadas, que es a donde lo quiero encaminar, ¿por qué le aventamos, o sea, el trabajador de buena fe le ofrece el trabajo de nuevo al trabajador? Ajá. Hasta ahí. Y eso implica que le aventamos la carga de la prueba al trabajador. Ajá. La revertimos la carga de la prueba. Sí. ¿Por qué? ¿Me O sea, entiendes? ¿quieres entender la lógica de por qué sucede? O sea, hay una lógica, pero lo pongo a discusión. O sea, ¿es correcto? ¿No es correcto? O sea, el hecho de que el patrón le ofrezca el trabajo nuevamente al trabajador cambia las cosas en la asimetría de la relación, porque sigue habiendo una diferencia total, una diferencia social, una diferencia como tú lo quieras ver. Claro. Ajá. Entonces, el hecho de que, no, te lo ofrezco. A mí como patrón, si me lo preguntas, O sea, como sería cambian el medio- mágicamente las exactamente, circunstancias. y sería Ok. el medio idóneo, y es a lo que voy, es el medio idóneo para decir, ¿sabes qué? Pues te lo ofrezco otra vez. Pudo haber habido despido injustificado, pero te ofrezco el trabajo. ¿Qué Luis, te parece? Luis, te veo un poco sonriente al respecto. Es que entonces. está muy intenso esto. Estoy No, muy metido. Es que son Sí, que creo que el contrastes. tema y lo importante de todo esto es ver cuándo hay buena fe y cuándo hay mala fe, ¿no? Porque, ¿Y porque qué es ese buena y mala ¿Cómo lo fe? pruebas? Es que el tema es buena y mala fe. Exacto. ¿Cuándo lo vemos? Y en la práctica, y yo creo que este es el tema, un tema fundamental y que creo que todos los operadores jurídicos lo debemos de tener, y lo mencionaba también Enrique, es sobre la ética del abogado, ¿no? Pero vámonos, o sea, no nos metamos en esos temas porque pueden ser incluso más escabrosos. El tema es que pasa en la realidad y el trabajador sí está en un estado de indefensión. Ahora, estamos hablando de un trabajador, ya no estoy hablando de sindicatos ni de nada por el estilo, porque eso ya es otro cantar. Sí. Pero mi tema es, ok, si ya lo analizamos desde este punto del trabajador en esta relación de supra-subordinación y las diferencias que hay y que este es un medio idóneo para el patrón de deslindarse del tema probatorio, entonces cobra mayor razón con las mujeres embarazadas. Ajá, ese es mi tema verdaderamente. Yo entiendo la parte práctica también de los patrones en decir, no, es que ¿cómo lo compruebo? Ok, a ver. Y aquí, Pau, me parece fundamental escuchar tu opinión, porque lo decía perfectamente bien, es obligación de los patrones tener, con todos los medios Esas que pruebas, tienen, claro. tener esas pruebas. Entonces, no sé, ¿qué opinas tú, Pau? Pues mira, yo concuerdo contigo, a mí sí me genera ruido la reversión de la carga de la prueba, porque sí creo que de facto existan algún tipo de abuso sí te despedí injustificadamente, ten aquí tu hueso, ya te pago los días Exacto. del litigio, me sale más barato y más tú comentabas durante el corte que muchas veces los laudos ya están, en caso de mujeres embarazadas, ya están prácticamente ganados a favor de la mujer.
En estos casos en los que tú sabes que ya vas a perder, aunque tengas un despido injustificado, sí te conviene decir, ten, ahí tu trabajo, regresa. Ya está, te Pero se pago ve en los días. términos económicos, no en términos de necesariamente una buena fe. Pero, Sí. ¿no? pero Entonces, perdón que me meta, pero es que ponte a pensarlo desde el punto de vista del trabajador, Sí. de la trabajadora. A ver, hubo despido injustificado, te ofrezco el trabajo de nuevo. Yo como trabajador voy a volver al mismo lugar en donde me maltrataste, en donde hubo un roce entre patrón y trabajador. sí, no vas a regresar a un lugar donde no estás tan cómodo. Ya Digo, te también peleaste con el depende de cada cocinero, caso, ¿cómo? o sea, Bueno, es que aquí el tema es que cuando un trabajador demanda, puede solicitar dos acciones. Sí, La reinstalación o la indemnización. Es justo eso. Ajá, entonces, si el trabajador solicita una indemnización, la defensa cambia. La defensa cambia. O sea, es que hay que ver cada asunto en específico, ¿no? Exacto, o sea, Ese es este el criterio tema. de la Corte va justamente cuando sobre la carga de la prueba de la reinstalación, vamos. Pero, vuelvo a lo mismo, o sea, está diciendo que hay un despido injustificado ya. El patrón tiene que probar que no hubo un despido injustificado. Claro, de hecho es muy interesante por cómo se maneja, por ejemplo, en España. En España hay una presunción, Exacto. que es de las únicas presunciones que existen en derecho laboral, si no es que la única, si sí puede considerarse así, es que la mujer que es despedida mientras está embarazada es un despido injustificado. Entonces puedes caer Per también se, dentro de estos, así de- puedes ah, caer ok. dentro de Sí, estos es mismos una radicalismos. Justamente lo que ahorita hablaba con Arturo, de que, de hecho, hay una tesis que menciona que si un patrón se defiende con renuncia de decir, oye, ¿sabes qué? La trabajadora embarazada me renunció, aquí está la renuncia al lexivo. La tesis ya abarca ese tema aquí en la jurisprudencia de México, ya se abarca. La tesis dice que la Junta no debe valorar la renuncia como valor probatorio, sino con una lógica de que si en verdad renunció, porque tenemos entendido, y la tesis lo menciona, cómo una mujer embarazada va a renunciar Sí, claro. a su seguridad social, a su fuente de trabajo. Derecho a la salud, Ajá. sí. Entonces, o sea, sí se abarca aquí, o sea, ya está contemplado, pues. A lo que yo voy es lo que este criterio nos menciona, ¿no? De que la carga de la prueba no se va a revertir y yo vuelvo a lo mismo. ¿Cómo es que un patrón entonces, dejando un poquito de lado, porque vuelvo a como toqué al principio, no es una vertiente positiva y una vertiente negativa. Creo que es más a favor del positivo, todos estamos de acuerdo en esto. Ajá. Pero en lo negativo, que es donde yo creo que hay que poner aquí, se pone bueno el asunto, Ajá. es el de cómo es que a un patrón no le está dando un derecho a poder defenderse. No, para Pues no, nada. pues No, yo- no, no. sí, en a ver, tampoco. Pau, Entonces- te estamos O escuchando. sea, es que es la cuestión de que seguimos en la necia de que existe como probar un negativo de yo no te despedí yo tengo que probar que yo no te despedí por casos de tu embarazo. Y no es eso, es yo te despedí por otras razones. El patrón tiene que mostrar que existe una causal válida de despido. rescisión, sí. Y eso sí lo puede probar. Puede probarlo de muchas maneras, ya sea puede mostrar que actas de abandono Exacto. del lugar de Los trabajo, 3 días. correos en los que, por ejemplo, correos que ella haya enviado en los que haya insultado a otros trabajadores, cuestiones que muestren falta de ética de la trabajadora, eso sí lo puede conservar la empresa y la empresa puede decir, "Ah, no, esperen, un minuto, aquí están las pruebas de que existe otra causal que sí tuvo la mala suerte de caer en el mismo periodo que el embarazo de la mujer, pero que justifican el despido de otra manera. El empleador en ningún caso, creo yo, que está totalmente desprotegido, al menos en ese punto particular. Claro, recojo un poco lo que decía Enrique sobre no necesariamente despedir, sino hacer que renuncie, que es distinto, ¿no? También, Finalmente, el patrón, mediante ciertos actos dentro de la relación laboral, puede llevar a la trabajadora a un sentimiento de hartazgo y que ya no quiere estar ahí. E incluso puede ir a consecuencias peores como cuestiones de acoso, ¿no? Y pues que diga, yo estoy hasta la moder de estar aquí, renuncio, pero es obligada a renunciar. Y pues bueno, ahí ya cambia todo lo que ya habíamos platicado de pues, el litigio que se hace al respecto. Katia, ¿gustarías aportar algo conforme Sí, yo- a hacer renunciar a una persona con este motivo? ¿De hacer renunciar? Ok. ¿Puedo comentar algo así de que... Adelante, por O favor. sea, una cosa que estábamos mencionando ahorita, lo de la buena fe, de cuándo sé que es buena fe y cuándo sé que no es mala fe. Según yo, buena fe es, en este caso, cuando te están ofreciendo el trabajo en las mismas condiciones, mismo sueldo, y mala fe se refiere a cuando
No, pues sí, pero ahora ya vas a ganar la mitad, ¿no? O sea, según yo se refiere a eso, no es como de que la intención interna moral de es que sí tuvo buena intención o no tuvo buena intención. Sí, claro, ¿cómo se Eso. prueba eso, no? Ajá. Sí, porque Y- puedes sí, contratarlo no. en ese momento con el mismo sueldo, mismas prestaciones, y de hecho es un derecho laboral que no te puedan reducir el sueldo, pero Exacto. híjole, pasa. O sea, lamentablemente Sí. pasa, ¿no? Sí, pero va enfocado justamente a esto. O sea, le ofreces, como decía Pau, irónicamente, le ofreces su beso y vas para afuera, ¿no? Pero ¿Y tu bueno, pregunta qué era? Ah, de hacer renunciar, no necesariamente despedir Ajá. a una trabajadora, en este caso embarazada, Ok. sino hacerla renunciar. O sea, ¿qué piensas de esta presión que seas? Y igual pasa, o sea, son cuestiones, creo que es casos de la vida real. justo- Ah, Perdón. no, adelante. Yo creo que es justo lo que mencionábamos hace rato, ¿no? O sea, desgraciadamente se dan situaciones que, o sea, creo que el derecho hace lo más que puede por evitarlas, erradicarlas, pero finalmente volvemos a lo mismo de que tú como obligas al patrón que diga, no, sí, la verdad, pues la obligué, ¿no? O sea, yo la acosé hasta el punto que ya, Sí, quiso no, irse. no, O sea, está- la verdad es que eso no pasa. Y o sea, yo creo que por eso se dan, por ejemplo, como el caso que estábamos viendo hoy, pues estas protecciones que intenta hacer la ley para que no sucedan estas cosas. Pero sí es como un poco, pues difícil, ¿no? Estas situaciones. Claro, Enrique te ve un Es que poco justo, pensativo. no vamos a salir un poco del tema, pero vale la pena platicarlo ahorita que el foro está interesante. Mira, mencionas algo muy real. Y también la pregunta va por ahí. ¿Cómo es que renuncias antes de cuando...? Porque sabemos que cuando un trabajador entra, en muchas veces, muchas de las ocasiones, le hacen firmar ciertos papeles y ahí viene ya la renuncia. el papel en blanco. Aja. Ujú, Y en o un muchas papel en ocasiones blanco, firma el papel exacto. en blanco o hay muchas estrategias Letras chiquitas, para además. que te hacen firmar, no Fíjate, sé. ahí ya como que Enrique ya nos está diciendo, hay muchas estrategias que Sí, si no, es que- quieren yo me las aquí... No, Pero no, no. ponen el lenguaje inentendible, ¿no? Donde no saben qué está Sí, firmando, o sea, pero es una renuncia. no, sí, claro, finalmente. exacto. Exacto, es que a lo que voy es que podemos ver esta malicia, así por tratarlo así, de mala la parte fe. patronal, y que sí existe y que hay que combatirla, y que es cuando aquí dice, ok, debe haber criterios. Yo considero en ese aspecto de la renuncia, la verdad es que, o sea, ¿cómo darte cuenta y cómo acreditar el trabajador? Yo no firmé eso, cuando está tu firma, y un peritaje va a demostrar que es tu firma. ¿Por qué? Porque realmente engañosamente te hicieron firmarla. Eso es una parte negativa de parte de patronal, y totalmente de acuerdo con todos ustedes. Pero ahora, para ponerlo aquí en el foro, otra cosa yo negativa que veo con los trabajadores, y lo veo en el día a día, es Enrique, que- si gustas, vamos Sí. a retomar esta segunda Ok, ok, postura perfecto. que tienes. Ahorita nos tenemos que ir a corte. Bueno, ya se está poniendo la discusión un poco más en caliente aquí en este programa de Derecho a Disentir. Quédense aquí en Justicia TV. Regresamos a este capítulo de Derecho a Disentir. En el último bloque le quité un poco la palabra a Enrique. Ya estaba con la segunda idea, su segundo argumento en boga. Entonces, por favor, Enrique. Sí, bueno, lo que yo quería comentar es que sí ayuda a cierta malicia, como lo comentamos hace rato, por parte de los patrones. No decimos que todos, por supuesto que no, pero existe. Pero también yo considero que también puede haber una cierta malicia por parte de los trabajadores. No todos, es mayor que a lo mejor son una minoría, pero existe. En cuanto a que, y se lo comentaba hace rato a Katia, o sea, no muchas veces el trabajador, yo creo que el trabajador es una persona que al final quiere lo que por ley merece, ¿no? Muchas veces es el abogado, es la ética del abogado. Y ¿sabes qué? Vamos a inflar el salario, las prestaciones las vamos a dar son al doble, demandamos y nos vamos a ir a la... O sea, creo que esa parte es donde también yo considero, donde yo digo, o sea, es que creo que debe haber una equidad, no una igualdad, una equidad entre el patrón y el trabajador, porque al final es una litis que va a llegar a un laudo y el laudo tiene que ser imparcial. O sea, no tiene que tener... Hasta donde yo iba con todo este tema, ¿saben? O sea, de que sí existe malicia por parte de los patrones y de las estrategias y lo que queramos, pero considero que también en la vida real hay también malicia en las estrategias de ciertos trabajadores, ¿no? Y cómo llevan los procedimientos. Y es por eso que la Corte, creo yo, debe ser muy puntual en cómo va cómo está argumentando, cómo va a argumentar en cuanto a trabajadores y patrones, ¿no? No puede dejar en estar en defensión ni a uno ni a otro.
Difícil lo es, ¿no? Ahorita, con todo este tema que estamos mencionando, pero hay que tenerlo en mente, yo considero, y lo que voy a poner aquí en el foro. Digo, yo, de hecho, hago el comentario rápido para la gente que nos está viendo, de que si hicieran un detrás de cámaras de los cortes, les aseguro que se quedan todavía otro rato, ¿eh? Porque en el corte justamente se da esta plática, estuvimos platicando, ya estamos un poquito más conciliados, sí, obvio, más relajados. Ahorita ya le íbamos a dar a Enrique, no, ¿qué pasó? Pero mira, yo concuerdo, y lo comentábamos, Pau, lo comentábamos Enrique, yo concuerdo en que ya en las juntas de conciliación sí hay una visión de ver al patrón como de, no, pues es que el patrón es un desgraciado, ya va viciado, cierta visión, ¿no? Pero me parece que, como lo dijo Pau en un momento, la ley ha sido omisa en algunos puntos, ha sido omisa en temas patronales, ha sido omisa también en algunos temas del trabajador. A mí lo que me queda, yo verdaderamente entiendo el punto de la desventaja, que sí hay una desventaja clara también del trabajador. Le dan muchísimas facilidades al obrero. Hay que tener criterio para poderlo pues medir, sopesar y ponerlo en un grado de equidad, ¿no? Pero a mí me parece, y te lo vuelvo a reiterar y lo vuelvo a poner, me parece que en este punto de las mujeres embarazadas, en el tema de que se pueden dar temas de obligación a renunciar, de todo lo que tú gustes y mandes, me parece que este tema no se da para ampliarlo mucho al tema del patrón. Porque estábamos hablando justamente de que es un sector de la población, las mujeres embarazadas, que es vulnerable, que se encuentra, también hay terribles, ya no, pero hay también terribles situaciones en la práctica que se pueden dar, y me parece que en este punto, ok, dices, no, es que la Suprema Corte yo creo que ahí se equivocó en que le dan mucha ventaja a la trabajadora embarazada y no al patrón. Me parece que ahí la Corte trató de hacer una ponderación de ambas partes, de ambos derechos, y logró dar una resolución muy acorde a los derechos humanos, a los tratados internacionales, a todo. Y creo que es en otros espacios en donde sí se debe de comenzar a revisar ya el tema de la equidad procesal que debe de haber entre patrón y trabajador, ¿no? Que es en las nuevas reformas laborales y por supuesto, las leyes. En este caso, en sí, una mujer está en situación de desventaja ante un hombre laboralmente hablando, ¿no? Ahorita voy a ahondar un poquito más en eso, pero no sé si en los últimos meses alguien ha tomado el metro, pero había una campaña muy interesante, ya no me acuerdo de quién era, pero decía, si una mujer está embarazada y es tu amiga, la felicitas, ¿no? Ah, sí. Pero si es tu trabajadora, la despides, ¿no? Es una cuestión de doble moral que nos los ponen muy gráfico y muy sencillo para entender de por qué, o sea, felicitas la que no tiene ninguna obligación de pedirte algo, ¿no? Como sería tu amiga. Pero despides a la que ya te va a pedir algo por su propio derecho de ser una mujer embarazada. De hecho, la Ley Federal del Trabajo, en su capítulo de mujeres trabajadoras, si le echan una leída, es más derecho de mujeres trabajadoras embarazadas o madres. No lo deja como tan abierto a las mujeres. Sí. Que es todo esto de la licencia de maternidad, tener espacios de lactancia, no hacer trabajos insalubres ni tener un trabajo físicamente que se tengan que esforzar mucho. Entonces, bueno, quería poner sobre la mesa esta doble moral que existe, ¿no? Sí. O sea, en la sociedad podemos ver de embarazo, sí, qué bonito, qué padre, pero por otro lado no. Por favor. Yo quiero tocar el tema de la doble moral. Si uno ve en Facebook con un tema muy simple, el ceder el asiento, ven los asientos reservados en el metro. Los asientos reservados para una persona embarazada. Hubo una campaña hace poco también de concientización de déjale el lugar a la persona discapacitada, a la persona embarazada o a la madre que viene cargando o al madre o padre que viene cargando. Y uno de los comentarios que más me llamó la atención es, ¿y yo por qué le tengo que dejar mi lugar a una vieja? Si ella quiso tener hijos, pues que se aguante. Yo no puse el niño ahí.
Sí, Yo no claro. tengo por qué cederle el asiento. Y también es un problema de discriminación que es muy notorio y que no hemos tocado todavía en este foro, pero que es muy importante y es muy presente. Si empezamos a ver las estadísticas de la brecha salarial de las mujeres, en el momento en el que quedan embarazadas o tienen hijos, la brecha salarial puede aumentar hasta en un 80% de lo que ya estaba. En Latinoamérica la brecha salarial es alrededor de 17%. Imaginen el aumento a ese 17% en un 80% más. Es una cuestión de discriminación sistemática y que aquí la Suprema Corte creo que hace un acierto mostrando que al menos judicialmente el Estado no va a ser transigente con ese tipo de tratamiento hacia las mujeres embarazadas. Exacto, de hecho, con datos del Fondo Monetario Internacional, teniendo el mismo nivel de escolaridad, creo que tratan de nivel académico básico, y el mismo trabajo, el hombre, poniéndolo en cifras cerradas, gana 100 pesos y la mujer por el mismo trabajo y mismo nivel académico gana 78 pesos, ¿no? Sí, claro. Por el simple hecho de ser Sí, mujer. no hay que olvidar que, o sea, sí estamos hablando de una relación patronal, sí estamos hablando de despido injustificado, pero seguimos hablando de derechos humanos. O sea, no es un tema que se cierra únicamente en el área laboral, sino que trasciende, y justo porque es una relación con una mujer y con una mujer embarazada, que es justo lo que hablas. O sea, esto existe porque han habido violaciones sistemáticas a los derechos de estas mujeres embarazadas. Sí, o sea, yo como lo comentaba, ¿no? O sea, tomé la vertiente negativa para desarrollo, pero no, o sea, la vertiente positiva es muy amplia. O sea, de verdad que se empiece a regular con perspectiva de género es algo que hace 10 años no se pensaba, ¿no? Ni siquiera. Y que ahorita se empieza a hacer, por ejemplo, con la reforma de la Ley Federal del Trabajo, se incluyó un capítulo para las trabajadoras domésticas. Sí. O sea, qué acierto, ¿no? Qué gran acierto. O sea, sí da mucho gusto que se proteja a esos sectores vulnerables que hace, insisto, ¿no? Hace 20 años nadie los tomaba en cuenta y que ahorita llega a la Corte y que la Corte se pronuncie así. Yo digo, es un punto favorable. ¿Tiene sus puntos favorables? Claro que sí. ¿Es un sector vulnerable? Claro que sí. ¿Debe tener unos ciertos privilegios? Sí, también. A lo que iba es que para mí hay dos vertientes, ¿no? Pero sí estoy totalmente de acuerdo, sí se debe, y se debe seguir, ¿no? Hay más todavía, por ejemplo, el acoso laboral es otra situación que ya, si bien está regulada en la ley también como prohibición, no hay nada al respecto. O sea, existe y día a día creo que nosotros somos testigos de, y ustedes son quienes también pueden ser testigas de todo esto, pero el acoso sí existe y no ha habido una regulación, una manera de realmente acabar con eso. Sí, justo lo que estamos platicando en un programa anterior, de sí, qué bonito que la ley lo dice, sí, qué bonito que la ley lo prohíbe, pero sigue pasando. Sigue pasando. Venga, o sea, no hay protocolos dentro de las empresas para evitarlo, y si los hay, las personas que se encargan de aplicarlo siguen con este chip de que se tiene que cambiar esta situación, ¿no? Y en este sentido entra, y ya el público y mis colegas también estarán cansados de escucharme hablar del derecho penal, pero es que hay un tema también ahí muy interesante, porque lo platicaba yo con Jimena en algún otro momento, el tema del compliance penal y el tema del compliance en general, de que al final del día el acoso es un delito. ¿Sí? Ajá. Y ¿por qué es que se siguen dando estas situaciones? No hay vigencia de la norma, pero no hay vigencia de la norma porque no hay un sistema completo, integral, que sirva para poder tanto sancionar este tipo de actos como salvaguardar los derechos de las víctimas y salvaguardarlos en temas laborales, porque uno de los temas que yo puedo decir que laboralmente, que yo he experimentado y he visto de primera mano, es que las mujeres tienden a no denunciar precisamente porque no se salvaguardan los derechos laborales. Ok, yo denuncio a mi gerente, denuncio a mi superior, ¿no? A un compañero de trabajo. Pero ¿qué pasa con mis derechos laborales? Claro, ¿se salvaguardan? Sí, no. Y hubo una época, y no estoy diciendo, no quiero pecar tampoco de decir que ya somos libres de ello, pero en la que las empresas tomaban una postura de, es que esta persona es problemática, ya está llevando a sus compañeros, a mi gerente, pues te voy a tener que dar las gracias y pues bye, ¿no? Entonces esta temática, y no sabemos los problemas en los cuales una empresa se puede meter, justamente lo platicábamos en su momento, la discriminación, el acoso, son delitos al final del día y se están dando en el seno
se pueden dar en el seno de una persona jurídica, de una persona moral, de una empresa. Sí, que Ajá. ya pueden ser ¿Cuál es sancionadas. exacto, finalmente. la responsabilidad penal? Sí. Pero ¿cuál es el papel también que juega ahí la propia empresa, la propia persona moral? sí. Ok, a ver, debemos de ser conscientes de que eso pasa. Como empresa, ¿cómo vamos a actuar? ¿Cuál va a ser nuestra posición. no posición, va más allá, sino qué mecanismos como sistema, porque al final del día una empresa es un sistema dentro de otro sistema, ¿qué mecanismos dentro de nuestro sistema vamos a utilizar para poder combatir esto? Ajá. Y cómo el Estado, también nosotros, el Estado, va a tutelar también esos mecanismos, cómo los va a incentivar o cómo los va a hacer que la propia empresa los aplique, ¿me Claro, entiendes? Y tiene ahí que está ser, la responsabilidad penal. Es una tarea compartida tanto del Estado como de las empresas. Exacto. Justo estaba leyendo en los testimonios del movimiento de Me Too, ¿no? Varias mujeres denunciaban a su superior jerárquico. Lo denunciaban públicamente, no a través de las vías jurisdiccionales, o sí lo hicieron, pero no les funcionó. O sea, Exacto. dicen, llegamos, no sé, a denunciar esta situación ante la parte correspondiente de la empresa o incluso denunciar por vía penal. ¿Y qué pasa? Pues los MPs llegan ahí y te revictimizan, ¿no? ¿Por qué pasó eso? Exacto. ¿Por qué te prestaste esas cosas? Una mujer no hace eso. De seguro para subir de puesto, pues accediste. Cosas por el estilo, ¿no? Es todo, es Y la complicidad que se puede dar en Sí. las empresas, porque es como de, es que mi compañero, no, es que el gerente ya lo estaba solapando. También se da de que una mujer denuncia al colega, se remite a las autoridades investigan, dejando de lado de si los MPs hacen esto, que en general sí. Claro, sí pasa. No, perdón, obviamente, pero yo pasa. no digo que no pasa. El tema es que hay complicidad dentro de la misma empresa. O sea, Hay una complicidad. Creo que es un tema de progresividad, ¿no? O sea, yo creo que no estamos en el... O sea, hay que contextualizarnos. No es lo mismo lo que está pasando ahorita lo que pasaba hace 5 años, 10, 15, 20 años. O sea, sí estamos en una corriente de pensamiento muchísimo más progresiva y que va llegando a México con muchísimo impacto. O sea, vemos el ejemplo de Me Too. ¿Cuándo veías Me Too hace 15 años? O sea, que tus papás te cuenten de, no, pues un movimiento feminista, ¿no? Sí, no, jamás. No sonaba, no había ese sonido que tiene hoy en día, esa fortaleza. Y aún así creo que va a pasos de bebé. Sí. O sea, Es a podría pasos ir de bebé, muchísimo con pero más va fuerza y avanzando. mejor. Y se ve tanto, por ejemplo, que tenemos estos compliance penal y tenemos la progresividad. Bueno, por otra cosa, pero sí. Ajá, pero, o o sea, sea, yo concuerdo con acoso. la progresividad. O sea, al final del día A no ver, tenemos Pau. estas instituciones. Perdón. No. Es que el tema, bueno, sí ha habido grandes pasos a favor de la mujer, pero sí tenemos un problema de que hay falta de eficacia a muchos artículos, a muchas normas que se supone que deberían estar para protegernos. Y el asunto es que tú puedes tener un artículo muy bonito, que no siempre es muy bonito, el tema de feminicidio, pero bueno, ese no es tanto el asunto. Pero si empiezas a ver los artículos y ya los traes a la práctica, da mucho que desear. Si tú llegas al Ministerio Público y le dices, no, señorita, no, es que no va a proceder, se lo juro. Y tú estás media pasa, hora sí tratando de razonar con un gorila que te dice, no se puede. Ahorita no, joven. No, pues no. ¿Estás segura que usted no accedió? Es el hecho de que pasas en un lugar que no tiene ventanas, que huele encerrado, en el que te está viendo alguien que está con sus chicharrones así. Supongo que has litigado penal, ¿verdad? Sí, es un Me ha poco tocado. difícil. Sí. Entonces, Perdón, Yo sí. Arturo. No te apures. He escuchado de eso toda mi carrera. Entonces, es infernal. Y si acompañas a una muchacha, o sea, yo le pido a la audiencia, un día acompañen a una amiga suya a denunciar un tema de este tipo y vean el trato que les dan los ministerios Qué difícil públicos y repróchenlo, reclamen, no se queden callados con ese tipo de cosas, porque eso es lo que necesitamos para que empiece a haber un progreso real en esa materia. No, ¿y sabes qué, Pau? O sea, yo creo que el tema del acoso también creo que lo estamos... Bueno, el acoso también es para hombres. O sea, y Claro. creo que es peor muchas veces, ¿no? Que un hombre, oye, me está acosando mi jefe, la burla va a ser al doble, ¿no? O sea, el tema del acoso creo que es algo muy amplio, que abarcaría horas, ¿no? Claro. y de todas las materias. Y en todas las materias. No, y en sí, todas por las supuesto, materias. concuerdo con ustedes, pero creo que hay una cuestión aquí que se debe dejar muy en claro. Si hay acoso hacia los hombres,
Pero es cuestión solamente de remitirnos a las estadísticas, ¿no? Exacto. Sí. O, por ejemplo, también a las estadísticas de denuncias falsas. Dicen, ay, ya le echaste a perder la vida al hombre que denunciaste falsamente. Sí, pero de 100 denuncias que hay, 2 son falsas, por ejemplo, ¿no? Entonces, es simplemente verlo desde un tema estadístico. No quiero invisibilizar ni nada las vivencias de los hombres, pero hay que tomar en cuenta cómo el peso de estas situaciones es sobre todo hacia las mujeres. Katia, te veo muy reflexiva. No sé, estás Estoy como... analizando todo. Sí, Está Absorbiendo. No, sí, o sea, yo creo que, se van a decir que ahí voy otra vez, pero yo creo que algo importante que me parece muy bueno del caso que estamos viendo en específico es que es justo esta perspectiva de género que se le da. Entonces, te juro, yo entiendo tu punto y sí, o sea, 1000 de acuerdo, pero también estoy de acuerdo con la resolución porque finalmente se está protegiendo a un grupo que tiene una especial protección. O sea, no es solamente mujeres, o sea, es mujeres embarazadas. Sí. Entonces, o sea, esto de perspectiva de género y que se estén atendiendo casos así, atendiendo a las circunstancias de las mujeres y cosas, entonces yo creo que está súper bien eso, la verdad. Sí entiendo tu punto, te lo juro. Yo comentaba, Cero, es un punto a favor, claro. O sea, tiene como todo, analizando bien, Sí, claro. hay huequitos, ¿no? Que a mí no me satisfacían. Pero totalmente eso es algo a favor, o sea... Sí, Pero- perdón. No, adelante, adelante. Y justo también otra cosa es que, pues en el caso se mencionaba la utilización de estos mecanismos de las acciones positivas, ¿no? O sea, menciona que estas acciones positivas, que bueno, es importante recalcar que tienen que ser temporales, porque si no nosotros estamos haciendo que esta discriminación sea continua y continua y continua. Entonces, este uso de acciones positivas también yo creo que tienen un papel súper importante y también me parece pues como algo muy bueno que se está haciendo hoy. Por en día. supuesto. Bueno, pues terminamos con estas reflexiones muy importantes, sobre todo contra un grupo históricamente vulnerado, a pesar de que ya somos más de la mitad de la población. Qué curioso, ¿no? Que el grupo históricamente vulnerado sea pues, un grupo mayoritario en la población. Terminamos con reflexiones muy importantes, muy interesantes sobre el despido injustificado de mujeres embarazadas y todo este análisis también de una discriminación histórica, social y cultural que sucede, que también puede suceder a los hombres, como ya hemos visto, pero bueno, terminamos con esta reflexión. Esto es Derecho a Disentir por Justicia TV. Nos vemos a la próxima.